Javier Bordón es gerente general de Sodecar, firma integrante del grupo Uncoga y dedicada a la elaboración de chacinados y a la comercialización de carnes bovinas. Apasionado por el desarrollo de negocios y la gestión comercial, trabajó en compañías líderes de consumo masivo como Mondelez, Coca-Cola y Clorox. Desde 2023 lidera Sodecar Grupo Uncoga. Junto a su equipo, impulsa una transformación basada en la estrategia, la profesionalización y el desarrollo de las personas, con una visión orientada al crecimiento sostenible, la innovación y la mejora continua. Son sponsors Gold, Estudio Laura, Sacia y Asociados, Grupo Sancor Seguros. Es sponsor Silver, Food Solutions. Son sponsors Bronze, Fideos Chanubi, Grupo Cross, Menara Construcciones, Over. También nos acompañan Ojalá, Polenta. Hola Javier, bienvenido al Lienzo. Hola Cecilia, un placer estar acá. Bueno, ¿estás bien? ¿Estás cómodo? Muy bien, cómodo. Largamos, si te parece. Dale. Javier, te contaba detrás de cámara cuando nos conocimos que este podcast tiene el objetivo de generar conversaciones que inspiren a otros. Y para eso es fundamental conocer tanto a la empresa que representás en este caso, pero también a la persona. Okay. Contanos, si te parece para arrancar, ¿quién es Javier Bordón, pero en este caso por fuera de Sodecar todavía? Bien, bueno, primero esperemos estar a la altura. Seguro. De esto de inspirar. Bueno, Javier Bordón es una persona totalmente normal. Nací en San Javier, un pueblo que está al norte de la provincia de Santa Fe, pueblo costero, donde tuve una infancia espectacular. Amigos, deporte, pesca. Bastante vago, poco estudio, así que bueno, una infancia que disfruté muchísimo, vivía con mis padres y mis dos hermanas, así que bueno, una familia tradicional y una hermosa infancia. A los 12 años me vine a vivir a Santa Fe, me fui a vivir a Santa Fe por el trabajo de mi papá. Fue uno de los primeros cambios importantes de mi vida, donde salí de esa rutina de estar todo el día en la calle, de salir temprano en mi bicicleta y volver a la noche a casa, a una ciudad más grande, que ya te limitaba, con menos amigos, que creo que de alguna manera terminó influenciando en cómo me fui formando a lo largo del tiempo. Pues no me quedó otra que ponerme un poquito más responsable, estudiar, tenía tiempo. Claro. Así que bueno, empecé el secundario, una escuela de Santa Fe, y bueno, como te decía, menos salida, más estudio, le fui agarrando el gustito al estudio, empecé a sacar buenas notas y empecé a volverme un poquito competitivo conmigo mismo, ya en el secundario. Estudiaba para sacar buenas notas y quería tener las mejores notas. Hice el secundario en una escuela perito mercantil, ahí le agarré el gustito a los números. Tanto que terminé estudiando después en la Facultad de Ciencia Económica, en la Universidad Nacional del Litoral, donde me recibí de Contador Público Nacional. Y hasta ahí, bueno, un poco como fue transcurriendo, más que nada mi formación académica. Después, ¿quién soy hoy? Antes que nada, soy esposo y papá de una familia hermosa que tengo. Tengo mi esposa, 4 hijas mujeres, así que bueno, si yo me tengo que definir hoy, bueno, una persona normal, que transcurrió una vida relativamente normal y con mucho esfuerzo, con mucho estudio, y hoy por hoy mi prioridad es mi familia. Javi, me contaste cuando nos conocimos detrás de cámara que fuiste papá muy joven y que eso de alguna manera te permitió entrar en contacto con el universo empresarial. Sí. ¿Podés contarnos como esa primera parte? Bueno, yo estaba estudiando Ciencias Económicas en ese momento, estaba haciendo una pasantía en el Ministerio de Educación de Santa Fe, en el área de Recursos Humanos y Liquidación de Sueldos. Era una pasantía, bueno, cuando me entero que voy a ser papá, digo, bueno,
algo hay que cambiar en cuanto a los ingresos y a las responsabilidades. Ya me faltaba poco para recibirme. Bueno, comencé una búsqueda. Justo en ese momento una compañera mía del Ministerio de Educación me comenta que hay una búsqueda en Mondelez, que es hoy una empresa norteamericana de consumo masivo, para el área comercial. Bueno, claramente no era lo que yo tenía planificado. Yo siempre, cuando empecé a estudiar ciencia económica, siempre apunté a contador público, a estudio contable, áreas de administración de una empresa. Bueno, se presenta esta oportunidad en el área comercial. Bueno, me presento, pero voy como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa. Justo se da que la compañía está buscando jóvenes profesionales o por recibirse, sin experiencias, para capacitarlos. Así que bueno, pasé varias entrevistas y así es como se dio mi ingreso al mundo laboral y en el área comercial, que era algo que no estaba en mis planes para nada. Está bueno porque te dejaste sorprender de alguna manera e ingresaste a un universo que para vos era nuevo, pero que después te permitió crecer mucho en ese aspecto. Me contabas también que esto es lo interesante respecto de vos y tu paso en esta conversación, que tiene que ver con que lejos de aquietarte en una sola empresa, fuiste pasando por varias, ¿no? Decíamos en la presentación, Mondelez, Coca-Cola, Clorox y después tu trabajo actual. Me interesa preguntarte qué fuiste aprendiendo de esa sucesión de cambios, es decir, del no quedarte quieto. Bueno, yo soy pro cambios, claramente. Y siempre la búsqueda es el aprendizaje, más allá, por supuesto, de las mejoras profesionales, salariales. La búsqueda siempre pasa por el aprendizaje. Yo estuve, bueno, mi primer trabajo que fue Mondelez, fueron 9 años, donde prácticamente habíamos formado una familia en el trabajo, éramos un equipo de trabajo en Santa Fe. Mondelez, como te digo, es una empresa internacional con base en Buenos Aires y filiales en distintos lugares del país. Una de esas filiales era en la ciudad de Santa Fe, y éramos una familia. Con lo cual, cuando me surge la posibilidad de Coca-Cola, realmente lo tuve que pensar demasiado. Era salir de mi estado de confort, era salir de una empresa que conocía, de un equipo que conocía, para irme a algo totalmente nuevo. Si bien era en el mismo rubro, era algo totalmente nuevo. Y bueno, mi objetivo era aprender. Dije, bueno, tengo que seguir creciendo de alguna manera, más allá del crecimiento en posición. Tengo que seguir creciendo en conocimiento, en experiencia, en relaciones. Y bueno, tomé la decisión de irme a Coca-Cola. Estuve 2 años en Coca-Cola, una experiencia formidable también, donde pude ir adquiriendo otros conocimientos técnicos, conceptuales, que no los traía de Mondelez. Y en ese momento me surge la posibilidad de Clorox. Eso también está bueno, que las posibilidades se me fueron presentando. La única búsqueda activa realmente que hice fue la primera que te comentaba hoy. Después las posibilidades se fueron dando, digamos, por recomendaciones, porque me conocían, íbamos conociendo en el círculo de las empresas. Entonces se presenta la posibilidad de Clorox, una compañía también de capital norteamericano, una multinacional, donde yo sabía que la prioridad en esa compañía era el recurso humano. De hecho, en ese momento yo me acuerdo que estaba catalogada entre una de las mejores empresas para trabajar del mundo. Bueno, me llamó un poco la atención eso. La posición que me ofrecían era buena, era seguir creciendo. Así que bueno, a los 2 años que estaba en Coca-Cola me voy a Clorox Company. Y estando en Clorox se presenta la posibilidad de Sodecar y bueno, acá estamos. Increíble. Pero bueno, sí, yo soy pro cambios y lo veo desde el lado del crecimiento, de la experiencia, y que cada lugar donde vos te vas moviendo te va dando algo distinto, algo nuevo. Me imagino, está bueno. Después ya caemos a tu puesto de trabajo actual, que me decías que fue un cambio significativo tanto a nivel profesional como a nivel personal. Sí. Convengamos, en realidad está bueno mencionar que todas estas empresas vos las transitaste viviendo en la ciudad de Santa Fe, sí, y luego se da el cambio a la ciudad de Rafaela. Contanos qué es lo que te sedujo en definitiva de la propuesta de Grupo Un-Coga. Bueno, un poco es lo que te estaba contando. O sea, como decís vos,
las 3 empresas donde trabajé anteriormente eran 3 empresas multinacionales y siempre yo con sede en la ciudad de Santa Fe, donde ya tenía mi casa propia, donde tenía mi familia formada. Y bueno, se presenta la oportunidad de Sodecar, yo diría casi de casualidad, por un amigo que me comentó. Y bueno, de hecho, yo me postulo a Sodecar sin saber qué era Sodecar, en realidad. Tuve una confusión ahí, pero bueno, viste cómo las cosas se tienen que ir dando. Tal cual. Y bueno, se presenta la oportunidad de Sodecar, me llaman, empiezo a pasar entrevistas. Era algo totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado. Pasaba de empresas multinacionales a una empresa, si bien Sodecar es una empresa, un COGA Sodecar es una empresa grande, pero no es de las llamadas corporaciones o multinacionales. Pero me sedujo mucho el proyecto, me sedujo la posición. Era una empresa más chica, pero con mucho potencial de crecimiento, de acuerdo a lo que yo había visto, de acuerdo a lo que había escuchado en la entrevista, y donde yo pensé que podía, desde mi experiencia y mi conocimiento, podía brindarle mucho y podía ayudarla a crecer también. Y por supuesto yo también en el camino iba a seguir creciendo. Pero bueno, era todo un desafío porque también era un cambio, no solo de empresa en este caso, no solo un cambio de formato de empresa, sino también era un cambio de ciudad. Bueno, en esto me ayudó un poco mi mujer, mi familia, mi mujer sobre todo. Yo tengo mi esposa que no es santafesina, es formoseña. Nosotros veníamos bastante seguido a Rafaela por cuestiones familiares. Una de sus hermanas vive acá en Rafaela y siempre, sobre todo a ella, siempre le gustó la ciudad. Siempre lo vimos como una linda ciudad para vivir, con buena calidad de vida, una ciudad interesante también para criar nuestras hijas y demás. Bueno, era un mix de cosas que llevaron a que lo evaluemos. Yo poco convencido, mi esposa un poco más convencida, y decidimos tomar el desafío. Y bueno, la lógica era la misma, seguir aprendiendo. Era un cambio que yo entendía que me podía dar mucho desde el aprendizaje profesional y en este caso también familiar. Y bueno. Qué importancia, todos los que han pasado por esta instancia de entrevista remarcan un poco el acompañamiento de los vínculos, ¿no? Sí. Me imagino que en tanta situación de cambios y oportunidades, una familia consolidada y que te acompañe siempre imagino que ha sido importante para que vos puedas seguir sí, acrecentando tu carrera profesional. Así es, Ceci. Yo más que importante diría que fue clave, porque yo siempre me sentí totalmente apuntalado, digamos, por mi familia y especialmente por mi esposa. Los trabajos por los que yo pasé nunca fueron fáciles para mi familia, en el sentido que siempre trabajé en áreas comerciales, me tocó viajar mucho. Generalmente me tocaba estar 2 o 3 semanas afuera de mi casa, y si no tenés una persona que a su vez te hace el aguante, no solo en sostenerte por el trabajo mismo, sino sostenerte una familia, hubiese sido muy difícil, así que sí. Me imagino. Dentro también de Sodecar has hecho carrera, ingresaste por el sector comercial, pero contanos cómo se dio la sorpresiva para vos gerencia general. Bueno, sí, como decías vos, entré por el área comercial, que es donde yo me venía desarrollando. Empecé como jefe nacional de ventas, luego paso a la gerencia comercial en el año 2022, un puesto para el que me venía preparando en todos los aspectos. Venía preparando el equipo, me venía preparando yo mismo, capacitándome, formándome, porque todos los pasos que fui dando, que eso está bueno también aclararlo, siempre los fui calculando, los fui preparando de alguna manera. Yo me iba preparando para un siguiente paso. Bueno, la gerencia general fue totalmente distinto. Ocurrió un hecho en la empresa que hizo que quede vacante la gerencia. Y bueno, la empresa decide realizar una búsqueda, tanto interna como externa. Claramente, en esa búsqueda interna yo no me veía como candidato. Hace un año que estaba ocupando una posición gerencial. Yo no me veía para nada como candidato a la gerencia general, pero bueno,
entre los distintos candidatos externos, más el potencial que vio una consultora junto con el directorio dentro de los candidatos internos, surge mi nombre como alternativa a ocupar la posición. Posición a la que le dije 2 veces que no. Ajá. Por lo que te decía, yo siento que para dar el paso, si bien me gusta cambiar, me gustan los cambios, se aprende los cambios, siempre tiene que ser bajo un riesgo medido. Era muchísimo. En este caso no se dio de esa manera, fue una sorpresa para mí, no me había preparado para esto y bueno, el directorio me termina convenciendo de que podía aportar desde mi lugar en esa posición, así que bueno, en la tercera terminé diciendo que sí. ¿No dormiste por un buen tiempo? Sí, te diría que no dormí por varias semanas, me costó un poco. Estamos hablando ya de 2023, 2023, exacto. Año 2023, julio 2023, yo me hago cargo de la gerencia general del Grupo UNCOGA Sodecar. Bien. Javi, ahora sí, entonces pasemos a que nos hagas una descripción muy breve del grupo, ¿puede ser? Con sus unidades de negocios. Sí. Bueno, el Grupo UNCOGA Sodecar, como llamamos nosotros, en realidad te empiezo contando lo que es UNCOGA. UNCOGA significa Unión de Cooperativas Ganaderas, es una federación de cooperativas. Es decir, es una cooperativa de segundo grado que está compuesta por 9 cooperativas de primer grado de la región centro-oeste de la provincia de Santa Fe y noreste de la provincia de Córdoba. 9 cooperativas muy importantes que forman esta federación, cooperativas agrícolas ganaderas. UNCOGA nace en el año 63, ya tiene unos cuantos años. Con el objetivo de exportar ganado en pie. En ese momento las cooperativas que la conformaron, su objetivo principal era ese. Había ganado, sobraba ganado y bueno, estaban buscando nuevos mercados para poder exportarlos. Se comienza con ese objetivo, eso va migrando a otros objetivos, que era abastecer el mercado interno, hasta que en el año 1973 el grupo compra la instalación de un frigorífico que estaba en la ciudad de Rafaela, que era el frigorífico Zipa, que físicamente es el mismo lugar donde estamos hoy, y deciden empezar a transformar esa producción primaria que tenían en chacinados, en alimentos de consumo masivo para vender en el mercado argentino. Así nace UNCOGA, así fue transcurriendo prácticamente hasta el día de hoy. El grupo UNCOGA, hoy por hoy, UNCOGA es la dueña de Sodecar, Sociedad Anónima. Estamos hablando de una cooperativa o una federación de cooperativas que es dueña de una sociedad anónima. Tiene el 100% de las acciones entre el grupo y cada una de sus asociadas. Y bajo esta sociedad anónima, bajo el paraguas de esta sociedad anónima, es donde nosotros realizamos nuestra principal actividad, que es la producción y venta de chacinado en todo el país. De hecho, literalmente vendemos de La Quiaca hasta Tierra del Fuego, tenemos un canal de distribución muy importante. Tenemos mucha capilaridad y hoy por hoy, con nuestras marcas de emblemas, que son la Cazón y la Medalla, tenemos una participación de mercado que nos permite estar entre los principales 10 frigoríficos del país. Eso es Sodecar UNCOGA como dueña de Sodecar. A su vez, el grupo UNCOGA fue desarrollando otras unidades de negocios. Tenemos 2 unidades de negocio más. Una es la producción y venta de carnes a través de 7 sucursales de carnicería, 6 en la ciudad de acá de Rafaela y una en la ciudad de Sunchales, y tenemos una venta mayorista en la provincia de Jujuy. Y la última y flamante unidad de negocio que inauguramos el año pasado es un feedlot, es un engorde intensivo de animales a través del cual engordamos hacienda vacuna y con eso abastecemos nuestras propias carnicerías. Claro, claro. Ahora entendemos por qué no dormís. ¿Recuperaste el sueño en algún momento? No, sí. Bien, ahora ya estoy durmiendo. Está bueno para traer a colación un tema que me parece genial, como a este nivel de dirección empresarial, poder ponerlo sobre la mesa, conversarlo sin tapujos. ¿Sentiste miedo o incertidumbre? ¿Dudaste en algún momento de vos respecto a esta nueva responsabilidad? Sí, por supuesto. Me imagino. Sí, totalmente, desde el día cero, y te mentiría si hoy por hoy todavía no me pasan, después de 3 años, por la cabeza algunas dudas. El síndrome del impostor le llaman algunos.
Y me pasa, sí, me pasó y me sigue pasando. Yo creo que nadie en ningún momento llega a estar, o por lo menos en mi caso nunca voy a estar 100% seguro de que lo sé todo, de que ya estoy preparado. Y eso creo que es un pequeño empujón a seguir preparándome permanentemente y a tratar de perfeccionarme a mí mismo permanentemente. Yo cuando me toca asumir la gerencia general, lo primero que hice fue pedir ayuda. De hecho, fue una de las condiciones que le di al directorio para decir, che, yo tomo la gerencia, pero voy a necesitar ayuda, voy a necesitar formarme. Me considero, si se quiere, un experto en el área comercial, con cierta formación económica, pero una compañía, y sobre todo el tamaño, el nivel de Sodecar, o un COGA Sodecar, requiere mucho más que eso. Tenés áreas productivas, recursos humanos, administración, un montón de variables que yo no conocía ni manejaba. Claro. Así bueno, lo primero que hice, como te decía, era pedir ayuda. Contraté un consultor para que me acompañe. Y por otro lado, ingresé a un grupo Vistage, de paso el chivo, ingresé a un grupo Vistage, que fue formidable para mí, empezar a rodearme de otros gerentes generales o CEOs de otras compañías, para empezar a ir tomando un poquito la experiencia y el conocimiento de ellos, bajo el liderazgo de un chair que le llamamos. En este caso es Rodolfo Galoni, que es amigo de la casa. De la ciudad, te diría. De la ciudad, Rodolfo, un fenómeno. ¿Qué te quiero decir? Me apalanqué mucho en gente experta para poder ir aprendiendo. En ese sentido, y hablamos al inicio de esta nota sobre la importancia de los vínculos familiares, también en este estadio la importancia de este tipo de grupos que me habías comentado en el que participabas, y también de instituciones como estas, el centro comercial, que también me has dicho que ha tenido participación tanto vos como parte de personas vinculadas a tu equipo de trabajo, que funcionan un poco como contención, como espacio de encuentro, capacitación, y que está bueno para uno sentirse sostenido, si se quiere, por pares, ¿no? Han transitado este espacio. Sí, totalmente. Tanto yo como parte de mi equipo, como lo decías vos, y parte de mi equipo que hoy sigue estando muy presente dentro del centro comercial a través de distintas comisiones. Sin duda que centro comercial, este tipo de grupos son sostenes importantísimos, y en mi posición particularmente, donde es una posición bastante solitaria muchas veces, donde te toca tomar decisiones en soledad, hay información que uno no puede compartir. Entonces buscar ese sostén es fundamental. Está bueno. Me contaste también que cuando entraste lo primero que hiciste fue poner en marcha un diagnóstico de situación del grupo en general, y que rápidamente entendiste que era importante impulsar algunos cambios. ¿Podés contarnos al respecto? Sí, yo tenía, si se quiere, una pequeña ventaja cuando tomo la gerencia general, de que ya hacía 6 años prácticamente que estaba en la empresa, con lo cual entendía la dinámica de la empresa y entendía cuáles podían ser las necesidades de la empresa para poder seguir creciendo y para poder dar un salto de calidad. Esa era mi gran ventaja. Por ahí no entendía cómo llevar adelante lo que había que llevar adelante para poder dar ese salto de calidad, pero sí sabía cuál es el camino que teníamos que seguir. Entonces, bueno, sí, por supuesto, primero un diagnóstico que ya prácticamente lo tenía, y después, bueno, poner en marcha un plan estratégico. Nosotros, como empresa, éramos una empresa que hacíamos las cosas bien, que funcionábamos, por algo desde el año 63 todavía estamos acá, pero que no teníamos muy claro todavía el norte, y eso yo lo sufría como colaborador, como jefe de venta en principio, gerente comercial. No teníamos bien claro hacia dónde quería ir la empresa, cuál era su norte, su plan estratégico. Entonces, bueno, yo lo primero que sabía que tenía que ponerme a trabajar era en un plan estratégico, así que ahí es donde busqué ayuda externa,
gente experta en esto, gente experta en desarrollo de plan estratégico, en proyectos y demás, y junto con el directorio y el consejo de administración de la empresa nos pusimos a trabajar rápidamente en eso. O sea, yo no podía dar pasos si no entendía hacia dónde tenía que dar esos pasos primero. Sí, bueno, Qué interesante. fue lo Qué primero. interesante, porque está bueno esto que planteas, de que lo pudiste ver internamente como colaborador para luego proponerlo desde tu otro rol al interior de la compañía. Totalmente, aparte era una necesidad que yo veía, no solo en mí, lo veían en general en la empresa. Te pregunto, frente a tanta instancia de transformación que sentías que era necesario comenzar en ese momento, ¿qué rol juega la cultura organizacional de una empresa? Clave. Los que me escuchan siempre me escuchan decir lo mismo, pero la verdad es que una frase que yo la tengo incorporada, de Peter Drucker, que dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y de hecho, realmente lo vivo así, lo viví y lo sigo viviendo así. Vos podés tener la mejor estrategia del planeta, con objetivos claros, con lineamientos estratégicos, pero si culturalmente tu empresa no está preparada para llevar adelante esa estrategia, no vas a poder aplicarla. Vos querés ser una empresa innovadora y en tus equipos no tenés gente joven con nuevas ideas, abiertas al cambio, y va a ser difícil. Si tu cultura es muy verticalista, concentrás información, no comunicás, y va a ser difícil que sea una empresa innovadora. Lo pongo como ejemplo. Claro. Primero la cultura, claramente primero la cultura. Y de hecho, yo me fui dando cuenta en el camino de eso. Yo cuando junto con el directorio desarrollamos el plan estratégico, empecé a darme cuenta que lo que me estaba frenando el avance de ese plan estratégico era parte de la cultura que teníamos como empresa. Así bueno, terminó entrando la cultura dentro del plan estratégico, claramente. Muy bueno. El cambio cultural tiene que ser parte del plan. Y el cambio no es cambiar por cambiar, simplemente es porque cuando vos ves que la cultura te va a trabar, la continuidad, tenés que trabajarla. Por ahí hay empresas en las que no hace falta, se propone un plan, la cultura está totalmente adaptada a ese plan y vamos para adelante. Marcha. Así que bueno, dentro de nuestro plan estratégico está la transformación cultural, estamos también trabajando con gente experta, muy de la mano de nuestra área de capital humano, formando líderes, haciendo entender cuál es, porque la cultura vos no la podés explicar en una pizarra. Claro, exacto. ¿Qué es la cultura? La cultura es lo que hacemos todos los días, es cómo lo hacemos. Algunos dicen la cultura es lo que hacemos cuando nadie nos ve, es cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, cómo nos miramos. Y dependés exclusivamente de las personas, ¿no? De los colaboradores, es como convencerlos hacia dónde vamos. Exacto, depende de las personas. Entonces, bueno, y ahí te encontrás de todo, te encontrás obviamente con gente que estaba esperando ese cambio cultural, te encontrás con gente que claramente estaba muy aferrada a la cultura anterior y no quiere cambiar. Bueno, ahí es donde tenés que buscar las herramientas para empezar a trabajar sobre eso. Te escucho hablar de innovación y también pienso qué desafío fusionar la innovación justo en un rubro donde trabajas con productos y una metodología de trabajo tan tradicional, ¿no? Tan histórica y arraigada. Me imagino que eso es un desafío extra. Es un gran desafío y también tiene que ser parte del plan. Claro. Por ahí aburro con tanto hablar del plan, pero todo tiene que ser parte del plan. Hoy por hoy, cualquier empresa de cualquier rubro, ya sea tecnológico, que es innovación pura y permanente, como nuestro, que es algo mucho más tradicional, como lo decías vos, tiene que estar pensando permanentemente en innovar. Y a veces la palabra innovar no es sacar un producto disruptivo que rompa el mercado. Tal cual. Innovar, vos innovás en los procesos, innovás en la forma de hacer las cosas, innovás en si no usabas indicadores o un tablero de control y empezaste a usar, eso es innovar. Yo la veo en la innovación desde ese lugar. Y tenés que ir dando pequeños pasos en la innovación o pequeños movimientos de innovación para algún día poder dar un paso fuerte, digamos.
El elefante no te lo podés comer entero, tenés que ir comiendo a poco, pero sí tiene que estar dentro del plan la innovación en la empresa, porque aparte hoy vivimos en un mundo cambiante, muy volátil, con lo cual si no somos lo suficientemente flexibles y estamos abiertos a seguir innovando, podemos estar en problemas. Está bueno, como pequeños pasos pero que sean certeros y que se sostengan a largo plazo, eso también está bueno. Exacto. Te voy a poner también en otra pregunta compleja que tiene que ver con que ya me imagino que liderar un grupo de esta dimensión debe ser difícil, debe tener sus situaciones. Quiero preguntarte cómo sostenés liderar una empresa, pero que además es una cooperativa y en Argentina. Se ha hablado mucho este último tiempo respecto de la continuidad de las cooperativas en el país. Decime cómo manejás, cómo sorteás ese tema. Mirá, es muy buena la pregunta y súper lógica con todo lo que uno escucha, sobre todo las cooperativas. Lamentablemente yo creo que se hizo una mala fama de la palabra cooperativa, que para mí es una palabra súper virtuosa, y los valores que tiene el cooperativismo son súper virtuosos. Y de hecho son súper modernos, porque uno piensa que cooperativismo es súper moderno. El cooperativismo habla de equidad, habla de igualdad, habla de participación igualitaria de todos los miembros, habla de democracia, habla de todos los valores del cooperativismo. Si uno lo lleva a los valores que quiere pregonar una empresa moderna, abierta al cambio, de buen trato, son esos valores. Están vigentes. Más que vigentes. Entonces, y por otro lado, yo creo que en realidad la diferencia entre una cooperativa y una empresa privada, si se quiere, tiene que ser solamente el para quién. Porque el qué y el cómo tiene que ser lo mismo. O sea, el qué, bueno, hay que ser rentable, hay que ser financieramente sostenible, hay que ser eficiente. El cómo, bueno, hay que trabajar con procesos, hay que trabajar con indicadores. Eso tiene que ser lo mismo para una cooperativa como una empresa privada. La diferencia es para quién. ¿Para quién? Una empresa privada es para un dueño, para un accionista, para un grupo de inversores. Y en una cooperativa es para los asociados de la cooperativa, es para la comunidad, depende del tipo de cooperativa. Entonces yo creo que tiene que ser un cambio, hay que hacer un cambio de chip en ese sentido. La palabra cooperativa no tiene por qué ser una limitante. Una limitante, exactamente. Y en mi caso puntual, que es lo que vos me preguntabas, lo trabajo de esa forma. Mi cabeza es de empresario y yo me dedico a la gestión empresaria. Entonces, desde ese lugar acompaño a la cooperativa. Entonces, tenemos un grupo de consejeros con los que yo trabajo permanentemente. Ellos por ahí son más los que traen los valores del cooperativismo a la mesa y yo los fusiono con la gestión empresaria. Claro. Y tenemos que entender que para que esos valores del cooperativismo se puedan seguir difundiendo, la cooperativa tiene que seguir subsistiendo. Y para que la cooperativa siga subsistiendo tenemos que ser eficientes y rentables. Así que bueno, ese es un poco el mecanismo. En realidad nosotros funcionamos como cualquier empresa privada. Claro, con el objetivo de rentabilidad. Está bueno. Exacto. Me imagino que no deben ser reuniones fáciles. No, nunca cuando son reuniones de grupos de muchas personas son fáciles. Nosotros en nuestro caso, como te decía, son 9 cooperativas, la dueña de un COGA. Con lo cual cada cooperativa tiene un representante en el consejo, más consejeros suplentes, más síndicos. Eso tiene que ver un poco con la estructura de órganos de gobiernos, ¿no? Exacto. Bien. Exacto. En definitiva, yo respondo a un consejo de administración de 12, 13 personas, más el directorio de SODECAR, que en general suelen ser las mismas personas, pero somos muchos. Pero bueno, lo tenemos bastante bien resuelto al tema también, porque cuando vos tenés claro, como te decía hoy, un norte, y tenés una estrategia, y tenés un plan. Nosotros estamos trabajando hoy con un plan de mediano y largo plazo, 2028-2035, donde tenemos objetivos bien definidos dentro de ese plan. Y ya el consejo, la dirección de la empresa, el grupo de gerentes y colaboradores
conocen el plan y estamos llegando todos por el mismo camino, Claro. las cosas se facilitan mucho porque Está bueno. vos discutís, sí, terminamos siendo 15 tipos discutiendo en una reunión de consejo, directorio, pero bajo un marco. Discutimos en ese marco. Que de algún modo te limita un poco la estrategia, la acción, digamos. Totalmente, porque podría pasar que a alguien se le ocurra, che, ¿y por qué no aprovechamos, tenemos un canal de distribución y fabricamos y vendemos bulones? No. El La plan estrategia. ¿Está dentro, encaja en el plan? No encaja en el plan. Claro. Bueno, no. Fuera. Entonces, es un poco eso. Y por otro lado, te tengo que decir también que tengo un consejo de administración, un directorio que está muy ayornado, está muy en el día a día y me acompaña muchísimo en mi gestión también. Así que bueno, la verdad que lo llevo bien. Está bueno. Para sintetizar un poquito, y ya cerramos con este tema de las cooperativas, si me pudieras decir 3 ingredientes, los 3 primeros que se te ocurran, que tienen que estar en el ADN de una cooperativa, o por lo menos mantenerse vigente en esto que es la gestión empresarial de una cooperativa, para que sea sostenible a futuro. Bueno, para que sea sostenible a futuro es lo que yo te decía. Una cooperativa tiene que pregonar sus valores. Uno es la democracia y la equidad, que me parece que es fantástica, donde una cooperativa, en nuestro caso, o un productor que tiene un pequeño ingreso, tiene el mismo voto que un productor o una cooperativa mucho más grande. Eso me parece clave, donde no hay un dominio del grande sobre el chico y a veces el chico puede traer buenas ideas también y puede colaborar. Me parece que ese es un punto que le da mucho valor a las cooperativas. Me parece también que es fundamental el objetivo del bien común que tiene la cooperativa. Eso es recontra sostenible en el tiempo, ¿no? No trabajamos para el bien de uno o para alguien. La cooperativa trabaja para el bien común, ya sea, como te decía hoy, los asociados o de una comunidad en sí misma. Entonces eso es súper valorable y hay que mantenerlo. Y después, para ser sostenible en el tiempo, no hay que perder la cabeza de gestión empresaria. O sea, vos querés ser sostenible en el tiempo, tenés que ser consciente que estás compitiendo en un mundo que no es cooperativista. Te diría que un poco todo lo contrario, es un mundo capitalista donde cada uno trata de hacer cada vez más grande su porción. Y eso no lo juzgo, me parece que es parte del modelo. Y bueno, en ese mundo compite la cooperativa, entonces tiene que ser lo suficientemente inteligente y eficiente para poder seguir sosteniéndose. Clarísimo. Impecable, la verdad. Ahora quiero que me hables un poco más de vos respecto de tu ejemplo personal y tu carrera profesional. Y me encantaría que nos compartas, si tuvieras que hablarle a un joven que tiene en mente crecer profesionalmente y liderar compañías como las que vos fuiste formando parte, ¿qué habilidades te parece que debería comenzar a desarrollar? Fundamentalmente las habilidades humanas. La gran diferencia que ya estamos haciendo hoy y más que nada vamos a hacer en el futuro es a través de las habilidades humanas. Hoy vos tenés una inteligencia artificial que te resuelve un montón de cuestiones que antes vos las resolvías con tu propia inteligencia o con tu formación académica. Hoy eso ya te lo resuelve la tecnología. Con lo cual, y esto lo hablo yo con mis hijas que son adolescentes y ya hay una que está estudiando una carrera y otra que está por comenzar el año que viene, es eso, hay que desarrollar las habilidades humanas, esto de mirarse a la cara, la empatía, el liderazgo. Yo creo que esas van a ser las variables a futuros que van a hacer la diferencia, el esfuerzo, el capacitarse permanentemente. Y si te tengo que decir cuál es una clave, un diferencial de verdad hoy, y que yo lo veo también en mi diaria, es dar un poquito más de lo que te piden. Que es un valor escaso, dar un poquito más de lo que te piden. ¿Vos querés ser exitoso? Si das un poquito más de lo que te piden, vas a ser exitoso. Porque no existe casi. Hace esto y nos piden hacer algo y hacemos lo que nos piden. Che, no, un poquito más, me quedo un ratito más, termino, me pidieron que sea A, bueno, te entrego A y B, o te muestro que hay una B también que puede salir bien. Siempre hacer un poco más de lo que te piden suma muchísimo. Y eso, y de mi parte lo que te puedo decir, bueno, que siempre fui trabajando en mí mismo.
Siempre intenté, como te dije hoy, aprender a través de los cambios. Siempre me fui formando, me recibí, tengo un título universitario, pero después hice un posgrado, ahora estoy haciendo otro posgrado. La inversión en uno mismo es la mejor inversión que uno puede hacer. Yo vengo de una familia clase media, mis viejos me dieron todo lo mejor que se le puede dar a una persona, que es el amor, la educación, pero en lo material, la realidad es que no recibí demasiado. Entonces, aprendí de chico que si quiero progresar, dependo de mí. Entonces, formarme permanentemente, invertir en mí permanentemente, y eso te abre puertas. Y si tengo que aconsejar a alguien es eso, formarse, invertir en uno mismo, en todos los aspectos, en lo físico, en lo mental, en la formación, en lo espiritual. Y después, si te tengo que dejar una frase, da un poquito más de lo que te pidan y seguramente te va a ir bien. Me encanta, además sirve para cualquier estadio profesional, digo. Totalmente. Increíble. Javi, ahora me gustaría preguntarte cómo te escucho hablar y me encanta esto que se nota en vos que te apasiona lo que haces, eso está bueno, contagiás. ¿Cómo cortás? ¿Cómo te podés abstraer en tu dinámica de trabajo diaria? ¿Qué haces realmente para decir, bueno, ahora mentalmente me tomo un tiempo no es fácil manejarlo, la realidad es que no es fácil manejarlo, pero bueno, yo tengo un poco, como te decía, como soy en la empresa, trato de ser en mi vida, sí, bueno, ¿cuál es el norte de la empresa? Yo también tengo mi norte propio, que es mi familia, que es mi esposa, son mis hijas, mis padres, que todavía los tengo, mi familia en general, y mi norte son ellas. Entonces, todo lo que hago está dirigido hacia ese norte. Yo trato de ser mejor para poder darle lo mejor que pueda a mi familia principalmente, y después en el camino disfrutar. Entonces, ese es mi norte. A partir de ahí, todo lo que venga. Si yo en algún momento siento que cualquier actividad empresarial o lo que sea me limita en ese camino, tomaré alguna decisión para retomar mi camino, digamos. ¿Qué te quiero decir con esto? Me hago tiempo para estar con mi familia, me encanta ir a los actos de la escuela de mis hijas, las actividades de ella. Los fines de semana duermo poco porque a las adolescentes las tengo que llevar y traer a los boliches y a la casa de los amigos, pero ese tiempo lo tengo y me lo hago, y bueno, y que la actividad económica, la actividad empresarial se adapte también un poco a esa parte. Obviamente yo creo que todo depende de uno. Yo un día puedo cortar a las 10 de la mañana para ir al acto de la escuela de una de mis hijas, que no me lo pierdo ni por casualidad, y después por ahí me quedo hasta 2 horas más en la empresa ese día. Compensás de alguna manera. Lo compenso. Y después, bueno, lo que decías vos, me apasiona lo que hago, con lo cual tampoco sufro mientras estoy trabajando, al contrario, me encanta. Entonces, bueno, lo voy manejando y lo tengo bastante dominado. ¿Alguna actividad o algún hobby? Bueno, intento jugar al pádel. Se van a reír los que juegan conmigo cuando escuchen esto, porque saben que lo intento, no lo hago. Bueno, le mandamos un saludo. Le mando un saludo a mis compañeros de pádel. Juego al pádel, me gusta juntarme con amigos, todos los fines de semana tenemos juntadas, amigos, familia, lo normal. Bien. Ahora te voy a poner te pido que nos pongamos un poco más reflexivos respecto de que este proyecto, El Lienzo, intenta recuperar ideas que se hayan transformado en éxito. Me gustaría que nos cuentes, si es que podés repasar hacia atrás, alguna idea o algún principio o alguna cita, alguna frase que te haya marcado mucho y que sientas que la llevas a todos los cambios que emprendes. Vos decís, me voy de acá, salto a otra cosa, pero siempre tengo esto presente. No sé si tengo una frase de cabecera. Tengo varias frases, pero que se aplican más a las cuestiones del día a día, como esta que te decía hoy de Peter Drucker. Hay otra que digo siempre, pero acá no la voy a repetir porque habla de frenar loco y empujar otra clase de gente, que es una frase que me encanta. A mí me encanta frenar locos, me encanta estar rodeado de personas a las que haya que frenarla porque te empujan con ideas y con cuestiones. Pero no. Si te tengo que dejar una idea es esa, es permanente formación, permanente aprendizaje. No hay que dejar de aprender.
permanentemente, en todos los aspectos. Yo lo que digo es, y esta tal vez puede ser la frase, esta puede ser la frase porque es la que yo dije cuando acepté la posición de gerente general. Yo quiero en un tiempo ser una mejor versión de mí mismo. Y fue eso por lo cual acepté la gerencia general. Yo me veía en unos años siendo una mejor versión de lo que era en ese momento. Entonces eso, tratar de ser todos los días una mejor versión de uno mismo me parece que es clave. Nos convenciste, a todos. Ahora ya para cerrar, me encantaría que cierres por un segundito los ojos y nos digas qué es hoy para vos el éxito. El éxito es ser feliz. Es ser feliz con lo que te toque, ser feliz con la familia, con los amigos, en el trabajo. El éxito es ser feliz, con poco, con mucho, con la circunstancia que te pueda tocar, salud, enfermedades. Es tratar de buscar siempre estar bien, siempre ser feliz, siempre poder dejar algo a alguien es parte del éxito. Si bueno, no pasé por esta vida y no dejé nada, ya sea a tu familia, a tus hijos, a un amigo o a la comunidad. Ser feliz y poder dar un poquito de uno mismo es el éxito. Javi, llegamos al final. No la pasaste tan mal. No, rapidísimo se pasó. Genial. Bueno, te agradecemos por este tiempo. Déjame contarte que hay empresas y comercios de la ciudad de Rafaela y alrededores que nos acompañan y que hacen posible este proyecto. Tengo regalitos que te voy a entregar en un momento. Déjame decirte del centro comercial Over Chanubi y Food Solution. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes.